Gracias por continuar con nosotros. Aquí en la mesa del noticiero seguimos platicando, ¿no?, sobre la tragedia ocurrida en un colegio de Monterrey, Nuevo León, y que le decía, nos debe preocupar, sí, pero sobre todo nos debe de ocupar. Ya en el primer bloque, el doctor Luis Humberto Garza, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nos comentaba sobre la importancia de sociedad en general empezar a buscar soluciones y que estas soluciones se empiecen a traducir en acciones dentro de los planteles educativos e incluso dentro de las mismas familias. A la mesa del noticiero, aquí en el estudio de Gala TV, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora, a la terapeuta Laura Elena Gaiter Jiménez, quien es subdirectora de Programas para la Integración Social y Cultural de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar. Vaya que hay mucho que platicar. Y de hecho, bueno, no estuvo con nosotros en el primer bloque porque fue un día muy intenso hoy en las escuelas, ¿verdad? En mucho trabajo. Y este tema que hoy nos ocupa los ha traído muy ocupados también a ustedes allá en la Secretaría de Educación. Sí, claro, de acuerdo con las instrucciones del secretario de Educación, estamos muy atentos a lo que esté ocurriendo en las escuelas y a seguir promoviendo las acciones preventivas que están establecidas. A lo largo de la semana vimos que lamentablemente se presentaron por ahí situaciones que de alguna manera pudieran tener cierta referencia con lo ocurrido en Monterrey, que ocurre lo de Monterrey y luego como que algo pasó, no sé, los muchachos, no sé, le dan sus propias lecturas y bueno, en el sur se hablaba de que habían encontrado pues algunas situaciones con los alumnos. Aquí en Victoria, en un plantel del nivel secundaria, hubo una preocupación muy fuerte entre padres de familia y alumnos por un mensaje que circuló en redes sociales y que bueno, se tomaron medidas al día siguiente en que los alumnos se tenían que presentar a las escuelas. Sí, y bueno, esto no fue exclusivo en Tamaulipas, esto ocurrió a nivel nacional, porque las autoridades federales han estado en contacto con nosotros, monitoreando lo que pasa, porque se ha reproducido, digamos que este esquema de comunicación negativa en cada una de las entidades federativas, ¿no? Afortunadamente no trascendió, pero sí ha propiciado una gran movilización. Y creo que el lado bueno de esto es la sensibilización, ¿no? La sensibilización como sociedad, la sensibilización como padres de familia para actuar, para fortalecer las acciones que estamos realizando. Recordemos que hay patrones de imitación y que con estas acciones los adolescentes es como si nos dijeran, necesito atención, necesito apoyo, ¿sí? Entonces, por ello es muy, muy importante que analicemos lo que está ocurriendo, pero desde un enfoque integral, de un enfoque que finalmente nos permita dar respuestas a esto que está ocurriendo. Y en donde los alumnos, algunas personas, algunos alumnos están enviando mensajes para alarmar a sus compañeros. Sí, es un grito desesperado sin lugar a duda de los adolescentes en este caso. Algo quieren expresar, algo traen por ahí y lo que necesitan pues es atención de una sociedad en su conjunto. Atención en casa, atención en la escuela, atención en las calles. Sí, definitivamente creo que esto nos permite hacer un alto como sociedad. Y entonces que cada una de las figuras identifique qué es lo que está haciendo o dejando de hacer de acuerdo con el rol que le corresponde. En este caso creo que es un fuerte llamado de atención a los padres de familia, porque recordemos que los padres se convierten en ese primer elemento de identificación y socialización para los hijos. Y luego este esquema que se aprende en casa se reproduce en las escuelas. Entonces, ¿qué estamos haciendo los padres de familia para contribuir a que esto ocurra o a que no ocurra? Definitivamente creo que nos llama la atención el hecho de que los adolescentes a través de su actuación demanden atención. Entonces, un mensaje claro es: necesito que me escuches,
necesito que te des cuenta de mi presencia, sí. Necesito de la convivencia contigo. Necesito decirte algo. Necesito comunicarme, efectivamente, necesito comunicarme contigo y no puedo hacerlo. Entonces lo actúo, lo manifiesto, de tal manera que te puedas dar cuenta de mi presencia, de que la sociedad se pueda dar cuenta de que estoy aquí, que tengo necesidades. Entonces, ¿qué necesidades se están generando en los adolescentes? Recordemos que una de las primeras necesidades es contar con valores que les permitan guiarse, avanzar por la vida. Y esos valores son los que en un momento determinado les ayuda a tomar decisiones, buenas o malas decisiones, depende de cómo se hayan socializado o aprendido estos valores. Entonces, consideramos que esa señal de alerta tiene que ser escuchada y atendida. Creo que los padres han delegado esa responsabilidad del rol social que le corresponde a otras figuras, a otras instituciones, y es tiempo de retomarlo. Es tiempo de que empecemos a disfrutar a los hijos. Si tomamos la decisión de procrear, de dar vida, entonces debemos estar conscientes de lo que esto implica. Lo malo es que hoy día ya los hijos no son planeados, producto de relaciones muy cortas. Por ejemplo, hoy en día hasta las adolescentes que no tienen plena conciencia ni de lo que es un noviazgo, ni de lo que implica tener un hijo. O sea, el problema es de fondo, no nada más de forma. Tenemos que entrarle a la raíz, ¿no? Pero mencionaba usted una palabra clave, doctora, la repetición. Cuando se empieza a circular ya muy noche el mensaje ese en redes sociales de un posible atentado o una situación violenta al interior de un plantel educativo aquí en Ciudad Victoria, los padres de familia empiezan a preguntarse en grupos de WhatsApp o en redes sociales, bueno, se van a suspender las clases, mando al niño a la escuela, ¿qué hago? ¿Qué hago? Creo yo, y ustedes me corregirán, que esto es algo que se pudiera repetir. O sea, se dijo que se iba a hacer al día siguiente de que circule ese mensaje, pero eso puede volver a pasar, de que circulen otros mensajes, y entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué se está haciendo ya en las escuelas? ¿Qué se está haciendo ya? ¿Cuál es el llamado que están haciendo a los padres de familia para que el problema se empiece a enfrentar ya y que se empiecen a tomar acciones, a implementar acciones para tratar de evitar pues, hechos violentos? Bien, creo que retomando este ejemplo, un reconocimiento para el director que actuó en forma adecuada y en apego a los protocolos que están establecidos. Y los padres de familia. Exacto. Apoyo. Bueno, es parte del protocolo, la coordinación con los padres de familia. Finalmente son una comunidad y se tienen que analizar los problemas en este contexto. Y la otra es informar a las autoridades para que empezara a revisarse la fuente del mensaje y checar su veracidad. Definitivamente surge de un espacio que fue creado y cerrado, entonces que pudo haber sido generado por cualquiera de los alumnos. Que sin embargo, doctora, y lo platicamos también, doctor, antes de empezar a grabar el programa, cómo hoy en día no podemos subestimar nada de lo que dicen los jóvenes, los adolescentes. Lo comentaba también, cómo en algunas escuelas algunos maestros ya empiezan a decir que después de lo ocurrido en Monterrey han recibido amenazas por parte de los alumnos. Entonces, son cosas que pueden o no ocurrir, pero que de entrada no se pueden tomar a la ligera. Y lo tomo desde el punto de vista de que hay que actuar, de que se debe de llamar al alumno y escucharlo y saber cuál es su entorno y tomar medidas, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso se hizo todo un despliegue para atender esta situación, como ha ocurrido en otras escuelas. Y también han establecido coordinación para la revisión de mochilas. Esto es factible siempre y cuando los padres de familia estén validando la acción.
porque bueno, da la oportunidad de tener la certeza de que no están siendo introducidos objetos o sustancias. Los padres participan en la revisión. Esto está incluido en el protocolo de intervención, y sí, cuando nosotros nos dimos a la tarea como institución, como Secretaría de Salud, de desarrollar un protocolo, consideramos no solamente la intervención, consideramos unificar criterios en la prevención, es decir, las acciones que deben realizarse en casa, las acciones que debe realizar la escuela y la intervención cuando ya hay un hecho sospechoso o se introduce un arma a la escuela. Y estos protocolos han sido distribuidos ya a los centros regionales de desarrollo educativo para que los hagan llegar a las escuelas. Entonces, esa parte creo que la estamos atendiendo. Ha sido instrucción del señor gobernador que se fortalezcan las acciones, y entonces el secretario de Educación nos indica la elaboración de un programa integral del cual finalmente ya están siendo aterrizadas algunas acciones, pero que él en su momento presentará, y en donde se consideran estrategias de capacitación para padres de familia, de información para la comunidad educativa. Estamos incluso planeando, bueno, se elaboró ya un curso en línea para docentes que tiene que ver con convivencia escolar, y en donde se va a reflexionar sobre temas que son muy importantes, como la autoestima, como el manejo de conflictos, como la familia, todas las familias son importantes, como el establecimiento de normas. Entonces, creo que esta estrategia está dando respuesta a las necesidades que se presentan, pero viene a complementar las acciones que cada uno de los programas establecidos ya están desarrollando. No se ha perdido de vista la necesidad de trabajar con los padres de familia, y se trabaja arduamente también en estas escuelas que están ubicadas en los polígonos focalizados, con el taller para entrenarlos en el establecimiento de normas, en la construcción de normas, en la supervisión de las normas, en el manejo de una disciplina inteligente, porque los padres, bueno, tienen que ser corresponsables en la educación de los hijos. Lo dijo casi al inicio de la semana el secretario de Educación, Héctor Escobar, que incluso la posible participación de militares, incursión de militares en las escuelas, quedaría a consideración de los maestros y de los padres de familia, a una situación que ya ha ocurrido en algunos planteles educativos de aquí de Tamaulipas, y que bueno, dice, si los padres de familia y los maestros consideran que es necesario, bueno, pues adelante, ¿no? Junto con lo que es la Operación Mochila, y que bueno, hoy vemos que se ha llevado a cabo en varios planteles de Tamaulipas. Sí, de hecho el día de hoy hubo autoridades de seguridad pública al exterior del plantel educativo, para darles confianza a los padres de familia. Entonces veamos que se hace un despliegue en función de considerar que cualquier amenaza tiene que ser atendida en su justa dimensión. Sí, no subestimarla. O claro. sea, decimos, bueno, los chavos, porque en el caso de la secundaria decían que creo que estaban en exámenes o algo así. Dicen, no, es que es para que no vayan los muchachos, para que suspendan el examen. Entre que es verdad o es mentira, hay que actuar. Eso es lo importante, actuar como, bueno, afortunadamente y oportunamente se hizo. Pero bueno, y ya lo decíamos en el bloque anterior, lo que necesitamos es actuar todos, en sociedad en general. Desde la casa hay que empezar a trabajar. Ya nos adelantaba, doctora, alguna de las acciones, y nos explicaba alguna de las acciones que se están llevando a cabo dentro de los planteles educativos y que se van a implementar en las escuelas de Tamaulipas, pero ¿qué hay que hacer en la casa? ¿En dónde estamos fallando los padres de familia? Bien, lo consideramos en el protocolo, y primero, es importante transmitir el afecto, establecer comunicación con los hijos, realizar una supervisión efectiva en función del establecimiento de límites, ¿sí? Es necesario que las mochilas se revisen en casa, que tengamos la certeza de que nuestros hijos realmente salen de casa portando solamente lo necesario para el aprendizaje. Entonces, hay una serie de acciones que son fundamentales. Creo que debemos recordar siempre que somos padres
no somos amigos, podemos ser Sí. padres y amigos, pero principalmente somos padres. Padres. Entonces, es importante que los padres no tengan miedo de asumir ese rol Que que le pareciera- corresponde. Pareciera que hoy ya los padres de familia le tienen miedo a los hijos, ¿verdad? Bueno, y bueno, al respecto de la Operación Mochila, desde la casa sería partidaria de que incluso los padres de familia llegaran de manera sorpresiva a la escuela de sus hijos y además de preguntar a los maestros cómo van sus hijos en las clases, de ir a orientación a preguntar si sus hijos tienen reportes, cuántos reportes, por qué son los reportes, pues también se den una vueltecita al salón, le lleguen al niño y le revisen la mochila. Ustedes directamente, los padres de familia. Oiga, estamos en la recta intermedia del programa del día de hoy. No le cambie, enseguida regresamos.